Esta es la molécula del agua, dijimos, H2O. Y tiene productos de disociación. Ponemos una flecha en ambos sentidos, porque nos indica que la reacción puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda. Puedes tener este tipo de disociación, ¿sí? Ese es uno. O inclusive hay una, que es H2O. Esta lo ponemos. Vamos a ponerla por acá. Quiero poner las fórmulas disociadas del agua. Disociación del agua. Estas son las formas en las que se puede disociar el agua. Y eso le genera características pues primordiales también para la vida. ¿Por qué? Porque pues prácticamente recordarán de sus clases de química que las sustancias diversas sustancias químicas tienen la propiedad de trabajar ya sea como ácido o como base. Se dice que son sustancias anfotéricas, tienen esta propiedad. El agua es una de ellas. Puede ser ácida o puede ser básica. Pero esto varía dependiendo de sus constantes de disociación. Por ejemplo, podemos tener una molécula de agua en presencia de otra molécula de agua y una funcionar como ácido y otra funcionar como base. Y esto nos va a dar pues prácticamente un proceso de ionización o de disociación. De tal forma que podemos producir iones hidronio, que son iones ácidos, o iones hidroxilo. En su defecto, el agua solita se puede disociar y formar, ahí está, formas protónicas, ¿sí? Y formas hidroxílicas. Este determina mayor acidez y este determina mayor basicidad. Entonces, esta disociación se puede medir y existe una constante que se llama constante del producto iónico. Y esta constante del producto iónico nos arroja al concepto del pH. ¿Sí? Cuando el agua se disocia, debe de estar en equilibrio. Es decir, si yo disocio esta molécula, de acuerdo a las cuestiones estequiométricas, la misma concentración de este debe de estar en presencia de concentración de este. Ejemplo, de este debe de haber 7 y de este también. Entonces, el producto completo de esto sería 14. ¿Les suena? ¿Cuánto es el pH? Es la escala pH. Aunque esto en realidad es logaritmo, ¿sí? En las clases de química ustedes lo van a ver como 1 por 10 a la menos 7, creo que es la constante de disociación. Pero yo para que lo entiendan se los voy a poner así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo una solución acuosa en equilibrio, vamos a suponer que esta es mi solución acuosa, vamos a hacer este, y vamos a poner por aquí este. Cuando yo tengo una solución acuosa en equilibrio, tengo la misma concentración de H más que OH. Y esto me da un pH de 7. ¿Sí? Si tú le agregas alguna forma ácida, H más, o el ion hidronio, H3O más, entonces esto se va a volver ácido, ¿sí? Y el pH, en lugar de ser 7, este va a tener un pH de 1 hasta 6.9, que es el concepto de acidez. Si tú, al contrario, le agregas iones hidroxilo con cargas negativas, el pH va a cambiar y en lugar de tener 7 voy a tener
de 7.1 a 14, que eso es básico. Entonces, ¿y esto cómo afecta a los seres vivos? De una forma muy importante. Imagínate que tú tienes acá un sistema digestivo. Vamos a hacer el sistema digestivo. Sistema digestivo. Ahí está. Bien chulo el sistema digestivo. Entonces, ¿qué van a desayunar ahorita? Nada, profe. No nos va, no, no nos va a ganar la pobreza. Vamos a tener lo que tengamos que hacer para estar bien. Y entonces se van y se compran una Coca-Cola y unos chetitos. Y esta tiene que ser de vidrio, porque si no, no sabe buena. Y fría, eso, muy bien. ¿Y qué más? ¿Los chetitos así nomás? Flaming Hot. ¿A Flaming Hot o con salsa? Y salsa. ¿De qué está hecha la salsa? De ácido acético. Ácido acético. Como yo soy científico, yo ya le he medido el pH a la coca y tiene un pH de 2. Es súper ácida. Y el café también, pero eso no importa. Aquí estamos hablando de la coca, no del café. Entonces todo eso se lo comen. Naturalmente aquí en el estómago hay ácido clorhídrico cuyo pH anda entre 2 y 4. Vamos a suponer que lo tenían de 4 en la mañana. Entonces dijeron todo esto son protones. Se lo comen y el pH de aquí, ¿qué creen que pasó? Se bajó porque estás metiendo mucho. Lo bajaste hasta 1, vamos a suponer. Las paredes del estómago dicen, no, no inventes, yo solo aguanto de 2 a 4, ya me lo bajaste hasta 1. Peligro, peligro. ¿Qué es lo que pasa? Se pueden dañar las estructuras que están aquí del estómago y pues prácticamente ulcerarse o irritarse. Gastritis, itis, inflamación de la zona gástrica, de la gastra, ¿sí? Aquí hay una capita que es precisamente la zona gástrica y se inflama, por eso se llama gastritis. ¿Por qué? Porque tuviste este tipo de alimentación. Bueno, no conforme con eso, se pueden absorber en el intestino delgado muchas cargas H positivas. ¿Y estas a dónde van? A la sangre. Tu sangre debe estar básica, neutra, ¿sí? Si metes H's, tu sangre se puede hacer ligeramente ácida. Si la sangre se hace ligeramente ácida, va a afectar a otras estructuras como el hígado, los riñones, el páncreas y demás. Obviamente esto está protegido por el agua, ¿no? ¿Qué pasa? No quiere decir que si comes esto con agua, pues vaya a ser más benéfico. Pero en realidad, una comida más nutritiva sería, por ejemplo, vamos a llevarnos esta imagen para allá. Sí, a todo tu cuerpo. De hecho, tienes que estar alcalino. Por eso ahora andan tan de moda de compra agua alcalina, que no es cierto, toda el agua es alcalina. Yo no sé de dónde sacaron eso. Y no me importa que me censuren en el YouTube. Pero ¿qué pasaría si en lugar de desayunar lo que te acabo de mencionar, consumes una ensalada? La ensalada es pues prácticamente básica. ¿Sí? Y tomas agüita. Agüita. Ahí está. Entonces, si te comes esto, dijimos que aquí había un pH de 1 a 4. Entonces, lo único que va a pasar es que pues, se va a volver menos ácido, se va a digerir un poquito mejor, y cuando entres aquí,
A lo mejor tienes hidroxilos que hacen que si ya tenías tu sangre de 6.2, pues a lo mejor te la suba a 7, llegando a la neutralidad. Por eso es que las dietas ricas en verduras se dice que son dietas saludables y dietas alcalinas. No crean que es nada más porque se le ocurrió a alguien, pero tiene que ver con esto. Entonces, dependiendo de lo que comas, es el pH de tu cuerpo. Ok, bueno. Total, en el día, pues tienes que tomar agua. ¿Por qué? Para que esta agua, más de 2 litros, si hay procesos de acidificación, mande hidroxilos a tu sangre y se mantenga siempre alcalina. Por eso es que tienes que tomar agua. Ya sea, hay mucha gente que no, yo sí la disfruto mucho. Yo podría estar tomando agua todo el día y sin sabor. ¿Okay? Es por esta situación que es importante prácticamente mantener un estado saludable. Para mantener lo que es la alcalinidad. Sí, entonces por eso es que el componente número 3 es sumamente importante. Vamos a abrir la presentación. El componente número 3, que es la disociación, es importante porque ya vimos que está relacionada con el 8, que es el potencial de hidrógeno. Entonces, pues prácticamente ya revisamos lo que es la polaridad. Ya revisamos lo que son los puentes de hidrógeno. Ya revisamos la disociación. Ahora vamos a revisar lo que es el calor específico elevado. Es una propiedad también sumamente importante para considerar la molécula de agua como la molécula primordial dentro de los procesos pues vitales, ¿sí? Es una propiedad física. El calor específico elevado es una propiedad física no solo del agua, es de varias sustancias químicas, ¿sí? El calor específico se define como una capacidad térmica que tiene pues una sustancia química para poder decir que esta sustancia aumenta su temperatura, ¿sí? En 1 grado. O sea, el calor específico es una magnitud, es la cantidad de calor que necesitamos para elevar en una unidad de grados centígrados una unidad de masa, ¿sí? Eso es lo que nosotros tratamos de medir con el calor específico. De hecho, hay una terminología que se llama capacidad calorífica y esa es pues una magnitud física que precisamente se expresa tal cual, bueno, la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa para que aumente 1 grado centígrado. Entonces, como les digo, no es una propiedad única de pues prácticamente el agua. Todas las sustancias tienen calor específico. Vamos a ver algunos ejemplos de calores específicos para que vean la diferencia contra el del agua. Miren, vamos a la pizarra y ahora vamos a hablar del calor específico. Dicen más química y ahora matemáticas, más o menos. ¿Qué es el calor específico? Ya les dije, cantidad necesaria de calor que se tiene que aplicar a una unidad de masa para que aumente pues prácticamente en 1 grado centígrado, ¿sí? El agua tiene un calor específico de 1, una caloría. ¿Se fijan?
El hierro, por ejemplo, tiene 0.13. El cobre, 0.093. El aire, 0.24. Y el vidrio, 0.199. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere prácticamente más calor para calentar el agua que para calentar estas sustancias. O sea, que yo requeriría, pues literalmente aplicar mucha energía para que el agua cambie su temperatura, mientras que en estos tengo que aplicar menor cantidad. ¿Tiene lógica? Sí. ¿A cuántos grados se calienta o hierve el agua? 100 grados, ¿sí? Entonces, si tú le aplicas aquí 100 grados al agua, pues prácticamente se va a tardar un tiempo en lo que ocurre el proceso de evaporación. Si tú le metes 37 grados, pues no pasa nada. Esta propiedad es muy importante en los seres vivos. ¿Cuál es la temperatura de un ser vivo? 36, 37, hasta 37, 7. ¿Sí? Es la temperatura. Entonces, si por ejemplo ahorita hace mucho sol y ese calor llega a un ser humano, en el ambiente va a haber un calor de 40 grados centígrados como en Monterrey. ¿El ser humano sube a 40? Se mantiene en 37. Esto se debe gracias al calor específico del agua. Por eso es que no hervimos aún. Pero al paso que vamos, ¿no? Por eso es que no hervimos, por esta propiedad que es el calor específico. Otras sustancias, por ejemplo, ya a cierta temperatura empiezan a derretirse, ¿no? Por esta propiedad. Entonces el calor específico del agua es muy importante. Literalmente, bueno, en el caso de nosotros, de los seres vivos, el calor específico nos mantiene protegidos del calor. Pero en otras aplicaciones, como las ingenieriles, el calor específico nos permite saber con qué construir para evitar algún tipo, por ejemplo, de problemas como refracciones, como objetos que se dilatan o se rompen. Imagínate que esta estructura donde estamos tomando la clase le meten una varilla que se expande con el calor, va a romper los muros, ¿sí? Eso tiene que ver mucho el calor específico. Por eso que es que en los seres vivos, pues la importancia radica en que no hervimos. Es literalmente esa es la importancia, ¿sí? Y obviamente pues lo puedes calcular con una fórmula, pero eso se van a salvar al menos en ustedes aquí porque es biología y no química. Punto de ebullición elevado, lo acabo de mencionar. Si el agua hierve a 100 grados, pues eso permite que no hirvamos pues literalmente cuando andamos en la calle, ¿no? Si tú por ejemplo pones una cubeta de agua en el sol, se calienta súper rápido, porque no tiene sales, porque le faltan otros elementos. Pero un humano anda en la calle y siempre anda a 37, salvo que tenga COVID y ya esté empezando con los síntomas. Eso es muy importante. Y otra cosa también es, pues la congelación. ¿A cuántos grados se congela el agua? A 0, exactamente. Entonces, este punto de calor específico y ebullición también se manifiesta en el punto de solidificación, que es a cuánto se congela el agua. Entonces, ¿alguna vez se les ha congelado alguna parte del cuerpo? ¿No? Como ayer escuché una noticia muy rara. No sé si platicárselas o no. Es que escuché en un podcast, me gusta mucho escuchar podcasts, y escuché que, ¿cómo se llaman estos? Los esquiadores. Los que practican ese deporte. Es que no, es esquí, ¿verdad? Esquí. Sí. Ajá. Estaban, pues les piden específicamente que usen un traje así como los que nadan, que supone que es térmico. Entonces leí en la noticia que se le había congelado el pene. Y yo no podía creer eso. Y investigué y sí se puede. Y ahorita me acordé por el punto de fusión del agua. Sí, porque recuerden que por ejemplo el pene es uno de los tejidos que es de irrigación sanguínea. Entonces recibe mucha cantidad de sangre. Y la sangre tiene un punto de solidificación, que es como -5 creo. Ajá, entonces pues lo tuvieron que llevar a tratamiento y demás, y que ahora están tratando de proponer que se utilicen ropas más adecuadas para estos deportes y evitar alguna desgracia de ese tipo. Entonces, a mí lo que me surgió fue también, y los testículos también se le congelarían porque también tienen mucho líquido, tienen mucho fluido, entonces es interesante.
Entonces, con referencia a esto de las propiedades del agua, se supone que gracias a esto casi no nos congelamos, salvo que hagamos deportes extremos. ¿Sí? Ese es un punto muy importante, el punto de solidificación. Constante dieléctrica. ¿Por qué creen que esto es importante? La constante dieléctrica. ¿Por qué será? Para empezar, ¿qué es la constante dieléctrica? ¿Sí saben? Más o menos. Es una constante que prácticamente nos habla acerca de las propiedades eléctricas del agua. ¿Sí? Digámoslo así, a grosso modo, desde el punto de vista de la física, pues se puede decir que es la capacidad de conducción que tiene el agua con respecto a las corrientes eléctricas. ¿Sí? Nos cuantifica qué capacidad de un material tiene para acumular carga eléctrica, como si fuera una batería. Entonces, esto es una forma de almacenamiento. El agua, aunque ustedes no lo crean, tiene una constante dieléctrica. ¿Cómo se da las órdenes en nuestro cuerpo? ¿Quién es el que se encarga de controlar todas las órdenes? El cerebro. Y tiene un nombre específico que se llama sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por... ¿Cuál es la unidad principal del sistema nervioso? La neurona. ¿Sí? Y en la neurona ocurre un fenómeno que se llama despolarización neuronal. ¿Sí? La despolarización es prácticamente un potencial de acción. Que si te lo digo en otras palabras, un potencial de acción vendría a ser como un impulso eléctrico que se transmite de una célula a otra, como pulsos eléctricos. Ese es un potencial de acción. Entonces, si el agua es una constante eléctrica, es decir, puede almacenar electricidad, y nosotros trabajamos neuronalmente con impulsos eléctricos, quiere decir que el agua también favorece que tengamos sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tiene una constante dieléctrica que permite precisamente la despolarización de pues prácticamente de las neuronas, lo que genera pulsos eléctricos. Ese es el potencial de acción. Los pulsos eléctricos que se generan en la neurona. Entonces, pues prácticamente estos pulsos, ¿quién creen que los genera? Los iones. ¿Sí? La entrada de iones de sodio, sobre todo sodio, y potasio, provocan la despolarización de las neuronas, y no solo en las neuronas, en el corazón. Cuando ustedes estén en medicina van a ver una cosa que se llama bomba de sodio y potasio, que les va a caer bien mal. Entonces, cuando la vean se van a acordar de mí. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, literalmente los iones salen y entran, y eso provoca, pues, prácticamente la despolarización. Cambios en el potencial de acción de la neurona. Entonces, cuando les daban choques eléctricos en la cabeza, ¿era demasiada energía? Sí, por eso se volvían locos, porque pues, las neuronas se despolarizaban, perdían su potencial de acción. Y obviamente una carga eléctrica desnaturaliza la membrana. La membrana celular es la que literalmente permite la entrada y salida de iones. Si tú metes una carga externa eléctrica, pues las membranas de tus células, específicamente las neuronas, se dañan y ya no permite que sea el potencial de acción. Por eso el tratamiento con electroshocks era tan cuestionado. Porque, por ejemplo, si una persona que era extremadamente violenta cambiaba así, pues le estabas despolarizando la neurona y ya no funcionaba, lo volvías menso, como quien dice, ¿no? ¿Han escuchado hablar del toloache? El toloache. No hay gente que practica la brujería aquí. El toloache es una planta que tiene una acción potencial sobre el sistema nervioso, ¿sí? Es una planta, déjense las presento. Sí, lo usan mucho en rituales y sobre todo las personas la utilizan. De hecho, la van a ver en cualquier lado. Tiene como unas espinitas. Este es floripondio. Es como este más. Miren, que le sale esto. Es Datura stramonium, el nombre científico. A lo mejor por eso no me sale. Datura stramonium. También conocida como planta del diablo. Esta planta tiene efectos psicotrópicos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central.
afectando la despolarización. Entonces, en la cosmovisión pues, sobre todo de la magia, de las personas que se dedican pues a la hechicería, a la brujería y estas cosas, aseguran que si tú le das todo el OH al ser amado, le tumbas la voluntad, ¿sí? Lo cual es cierto, porque tiene escapolaminas que afectan el sistema nervioso. Entonces, esas escapolaminas pues van a afectar a la membrana celular y por eso es que pierden la voluntad. Escapolaminas. Ajá. Y hay de muchas variedades. De hecho, hasta se utilizan mucho en los jardines. Aquí en San Luis sí he visto. Y el profe cortando, ¿no? Una, dos. Es una planta que tiene estas acciones. Por eso es que, pues, muchas de las plantas psicotrópicas, tienen les llaman enteógenos, algo así, ¿sí? Porque tienen este efecto sobre el sistema nervioso central, pero tiene que ver con la polarización de las neuronas y pues son cuestiones eléctricas. O sea, literalmente todas estas plantas tienen estas funciones sobre nosotros. Una planta venenosa, por supuesto. Mire, de hecho ahí dice, en el famosísimo Wikipedia, dice, especie de planta del género de las daturas, ¿qué dice aquí? Y cosmopolita. ¿Por qué? Porque les digo que produce Henderson, que miren, aquí están alcaloides tropánicos. Todos estos, pues son compuestos que afectan al sistema nervioso. Atropina, inclusive, vean, una molécula como tal. Tiene iosmina y escapolamina, ¿se acuerdan? Por ejemplo, vamos a ver el efecto de alcaloides tropánicos. Dijo en sí, actividad biológica. Mimetismo hormonal, intervención en las reacciones principales del metabolismo celular. Lo que les decía, miren, aquí está. Sistema nervioso parasimpático y simpático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se toma la planta, la neurona, la membrana neuronal, ya no regula bien la entrada y salida de neurotransmisores, específicamente sodio y potasio, y ya no se despolariza, ya no lanza impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué puede pasar? O lanza muchos, que es el parasimpático, o lanza poquitos, que es literalmente el control de los sistemas. Si afecta al parasimpático, vean, todas las funciones y actos involuntarios, las personas pueden dejar de respirar. Y si afecta al simpático, afecta a todos los demás órganos. Y esto es por impulsos eléctricos. ¿Las neuronas se pueden morir? Sí, se mueren. ¿Y ya no vuelven a...? Se regeneran, pero se tardan muchísimos años. Una sola tardaría mucho tiempo. Lo que hacen es que se interconectan entre otras. Cada vez que se te muere una neurona, como quien dice, no, pues se murió, ni modo. Extienden sus brazos y se unen a otras. Por eso es que no se pierde tanto la situación del conocimiento, pues como ¿qué se podría decir? La conciencia. Exactamente. Entonces, vean, pues prácticamente esto está relacionado con lo que estamos platicando. Somos elementos dieléctricos que almacenamos impulsos. Por eso es que es importante que el agua pues esté en concentraciones considerables. Por ejemplo, si te deshidratas, tiene impacto significativo sobre el cuerpo, con base a estas funciones y con puras propiedades físicas. Les iba a platicar una anécdota que tuve yo con la datura. Stramonium, no me la tomé. En una escuela donde yo trabajaba, un chavo se le ocurrió probarla. Entonces no nos dimos cuenta. Bueno, él llevaba un termo de esos de café y sus compañeros, yo me enteré porque lo vi, o sea, a mí me tocó atenderlo, casi siempre me tocan las primeras, primer respondiente así. Entonces me hablaron, profe, fulano de tal, no voy a decir nombre, no lo vayan a conocer, y no vayan a conocer de qué escuela estoy hablando. Entonces, dicen, fulano de tal tiene algo. Entonces llegué y se estaba así como que estirando, y con los ojos así, como gato. Dije, está drogado.
Y llegó la enfermera, no, tiene una crisis de ansiedad. Y así como que, no, está drogado. Y entonces, pues ya fui, pues ya saben cómo me llevo con ustedes. Llegué con mis alumnos de allá y les dije, me tienen que decir en buen plan porque el chavo se puede morir y ya, ¿no? No querían. Y ya no falta el chavo de, pero no le diga a nadie, ¿no? Dice, es que echó dos flores que parecían como campanas, dije toloache. Y luego fue lo que pensé. O floripondio también. Y ya le digo, ¿y dónde está el termo? No, pues que estaba escondido en la mochila. Los mismos compañeros, para no evidenciarlos, le echaron. Les dije, no, es que necesitamos saber para que le den tratamiento, ¿no? Entonces ya yo saqué la flores, no la saqué. Y luego dije, sí, sí es. Ya fui con la directora. Le dije, no, pues es datura. ¿Y de dónde la sacó? Le dije, ay, maestra, esas se van hasta en los jardines, son públicas. Y no, pues ya hablé a Star Médica. Ay, ya te estoy diciendo. No es cierto, no hablé ahí. Y ya me comuniqué con el médico y dije, no, pues denle para escapolamina, porque tenía intoxicación por datura. Entonces ya ellos les inyectan ahí como quien dice algunas sustancias para restablecer el sistema. Pero sí, pobrecillo, ya le andaba. No, lo agarramos entre los de seguridad y yo y el chavo no lo podíamos. Y era un chavo que hacía ejercicio. Literalmente puedo decir que estaba mamado. Entonces, pues no podíamos entre todos porque un cuerpo en un estado, ¿cómo se podría decir? No controlado, no controlado cerebralmente, libera la fuerza de una manera muy bruta. Entonces, toda la fuerza que él realmente poseía, la liberaba y no lo podíamos, pues, sí, fue bastante, sí nos cansamos un chorro. Ya después cuando, iba a decir el nombre, cuando vi a esta persona, le dije, ¿qué tal? Cuéntame. Pues yo nomás de metiche, ¿verdad? Dice, ¿por qué? No, yo quiero saber cómo te sentiste. Digo, pues como para una situación de evidencia. Dice, no, al día siguiente me dolían todos los músculos. Como si hubiera hecho un supermaratón, hubiera hecho crossfit, hubiera hecho natación. Le dije, sí, pues la escapolamina te hiperactivó los músculos. Ya sé. Pero no, afortunadamente no pasan mayores. Pero chicos, si van a consumir eso, cuídense mucho. Y es que dice que no le hacía efecto, porque ya después me platicó bien. Generalmente la dosis de estas cosas, popularmente dicen, pues que una florecita para 1 litro de agua. Este chico echó 2 flores en un termito de medio litro, entonces le pegó. Que porque no le hacía efecto. Entonces, pues son experiencias muy interesantes que desde el punto de vista de la biología llaman la atención. Cohesión molecular, el agua. Creo que eso también nos queda bastante claro. El agua tiene una densidad pues bastante considerable que le hace que las moléculas estén pegadas unas con otras y literalmente pues tengan esta situación de, ¿cómo se podría decir? De bondades para realizar lo que son los fenómenos biológicos. ¿Sí? Gracias a eso es que les digo que estamos pegados. ¿Sí? Literalmente es el pegamento de los seres vivos. Y finalmente el potencial de hidrógeno, que ya lo vimos que es el pH. Entonces vean cómo estas cositas que ustedes vieron en química ni se imaginaban que estaban ligadas prácticamente a los procesos biológicos. Cuando ustedes vieron la molécula del agua, vieron estas propiedades y se las aprendieron de memoria, ¿no? Y seguramente no tenían ni la menor idea de cómo funcionaban. Pues ahora ya saben, ¿no? Es muy importante la molécula de agua. Cómo nos cuenta la historia de la vida. Literalmente sin el agua no se concibe la vida como en el planeta Tierra. Yo lo dejo ahí abierto porque muchos científicos dicen, no, es que sin agua no hay vida, al menos no como la conocemos. Quiere decir que si en otro planeta se pudieran copiar las condiciones, la probabilidad de que exista vida es alta. ¿Sabían que hay un gemelo del planeta Tierra? Está súper lejos. Se llama... ¿Cómo se llama? K no sé qué. Déjense los pongo. Gemelo de la Tierra. Vamos a ser profe en el siglo del internet, ¿lo saben? Es que encuentras todo lo que quieres en minutos. Bien, este es el gemelo de la Tierra.
Se llama acá no sé qué. Ah, mire, Kepler 186f. Es de tamaño similar a la Tierra. Fue descubierto en una zona habitable de una estrella. Es el último de los 5 planetas que orbitan esa estrella. Y pues literalmente dicen que se parece al planeta Tierra. Y así se ve. ¿No creen que es la Tierra? Es el gemelo. Este es el gemelo, miren. Este es el planeta Tierra y este es el gemelo. ¿Qué onda? ¿Nos vamos? 3000 años luz. Está re lejos. Primero, para llegar, tendrían que ser por generaciones en una... ¿Han visto esas series de Netflix de Perdidos en el Espacio y cosas de ese tipo? Hay una que se llama The 100, ¿no? Algo así. Pues literalmente esas series a lo mejor en algunos años alguien las convierte en, no en ciencia, que la ciencia ficción se convierta en realidad. A lo mejor un grupo de exploradores se pueden mandar, pero pues tendrían que pasar 3000 años. Y luego cuando regresan a la Tierra capaz que ya ni hay tierra, ¿no? Porque se supone que la gente envejece más rápido aquí, ¿no? Si nos vamos al espacio, nosotros, si fuéramos al espacio, nosotros envejeceremos más lento. Ajá, exactamente. Y las personas del planeta serían más rápido. Ya empecé a confundirme. Entra en crisis el profe. ¿Qué está tomando, profe? Miren. ¿Se acuerdan que nos lo puso en la pantalla? Su hierbita y el profe. Entonces, por eso es a lo que vamos es a esta cuestión del agua, ¿no? Probabilidades de que exista vida, dicen los científicos, que es nula, pero yo digo que es alta. Porque pues, si hay agua, hay vida, literal. Pero hay tierra aparte de agua. Se supone que lo que han captado solamente es esta parte de la forma acuosa. Pero seguramente debe de haber alguna elevación de tierra. O apenas está en proceso como el planeta Tierra. Porque, por ejemplo, todas estas estructuras se formaron a lo largo del tiempo cuando se evaporó, cuando hubo esta cuestión de... ¿Cómo se llama? Del calentamiento. Sí, porque acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces a lo mejor aquí le hace falta eso, ¿no? No sé si sea un sistema cerrado donde no se escape el agua como en el planeta Tierra. O sea, por ejemplo, en el planeta Tierra la cantidad de agua que hay es la que ha existido siempre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues reducir la población a la mitad. Contexto Thanos, ¿no? Pero bueno, así es como se entiende. Por eso es que es tan importante entender estas cuestiones químicas y así nosotros poder pues, prácticamente explicar por qué se dice que el planeta Tierra es el único donde hay vida. Entonces, cuando vayan a las salitas con sus amigos, van a sacar esta diapositiva y les van a decir, te voy a explicar por qué no puede haber vida en otro planeta. Y si quieren conseguir novia o novio, van a ver que esto no es la mejor opción. ¿No? Pregunten, profe, ¿usted es soltero o casado? ¿Ustedes qué creen? Chale, chavos. Qué bueno que sabe mucho, profe. Ok, muy bien, chicos, dime. Pero también en este caso necesita una bacteria, ¿no? Para formar vida. Esa es la otra. No, o sea, no necesariamente nada más del agua, sino también necesita una bacteria para crear algún organismo. Ajá, porque precisamente aquí entran las teorías del origen de la vida, ¿no? En el planeta Tierra hay varias teorías, no sé si ya se las había platicado, que era la de la panspermia, que es la semilla que vino en un cometa, una bacteria, o los antiguos astronautas, o la evolución, que la Tierra primitiva pudo dar origen a tener vida, pero efectivamente, como dices tú, si alguna de estas teorías tiene lógica, o tiene pues prácticamente una realidad como tal, necesitaríamos una bacteria. Pero ¿cómo sabes que no fue bombardeada por cometas esa gemelo de la Tierra? Casi todos los planetas han sido impactados por cuerpos celestes. Uh-huh. O sea, no se sabe si sí haya vida o no. Uh-huh. No se sabe. Nada más descubrieron que hay un nuevo planeta. Sí, porque a pesar de que la ciencia está muy avanzada, la tecnología todavía no puede penetrar al planeta como tal. Es como, por ejemplo, ahí viene un cometa, pues ahí viene, ahí va. No observas a ciencia cierta qué hay dentro del cometa, ¿no? Uh-huh.
Sí, es bastante complicado. Nada más detectan los cuerpos pues a distancia. Pero pues es una ventaja. Por eso les digo que en algunos años, a lo mejor no nos toca a nosotros, pero yo creo que los viajes espaciales van a ser una realidad. Hace poco hubo un empresario que quería hacer viajes a la Luna o a Marte, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Que ya hasta los estaban comprando. Yo ya compré mi terreno también allá. Ahora que se empiece la guerra, luego, vámonos a Marte. Muy bien. ¿Qué más tenemos que platicar de esto? Aquí está. Profe, antes, cuando se tiene un accidente, y digamos que tienen lo que es derrame cerebral, quedan, como, ¿cómo se llama? Como células, como que, ay, ¿Vivas? no, como sensibilidad o, es que no me acuerdo cómo es la palabra. ¿Qué será? Cuando la persona entra en un choque y pues se le inflamó el cerebro, supongo, o se murió. No. Quedan, ajá, o sea, como, quedan como células, o sea, como que recuerdo, o sea. Ah, ya te entendí. Como que hay, sí, que por ejemplo si hay un accidente cardiovascular o un accidente cerebral, que si hay la posibilidad de que queden interconectadas algunas cosas Ujú. antes de que se pierda toda la memoria como tal, sí, porque depende de la neurona que se dañó. Recuerda que hay regiones en el cerebro, que están los lóbulos frontal, occipital, parietal y todos ellos. Entonces, dependiendo del daño, es pues la posibilidad de recordar. ¿Sí? De hecho, cuando te operan a veces en algunas situaciones, pierdes la memoria, porque se dañan secciones del cerebro. O también pierde o sea, cierta personalidad, ¿no? Ujú. Que la cambia. Sí, por ejemplo, resulta que Eso lo vi en Grey's Anatomy. es cuando no reconoce a su esposa, ¿no? Se me hace que el capítulo Sí. el otro también. Es que sí es posible. Sí hay casos donde ya no recuerdan. Por ejemplo, tengo una amiga que un familiar de ella tiene Alzheimer. Entonces en una fiesta fue muy triste porque ya no reconoce a sus hijos. Y entonces, pues imagínate tú como hijo y le dices, ¿tú quién eres? ¿No? Así como que, o sea, tal grado es la naturaleza humana que tiene la capacidad de borrar cosas, ¿no? Y me acuerdo que una vez dijeron, bueno, esto ya es más personal, ¿no? O sea, ya es una opinión personal. Me decían, qué feo es que no recuerdas nada. Y les digo, a lo mejor ese es realmente el principio de la felicidad, ¿no? Puede ser. Sí, porque imagínate, ¿no? Yo creo que todos tenemos familiares y siempre la mamá, ay, tus hermanos, ay, tus tíos, ay, tus primos. Pero cuando tú ya te conviertes en alguien que olvidó todo eso, no hay nada que te preocupe. Está interesante. Yo la verdad sí. Porque mi abuelito falleció de un derrame cerebral. Y no me acuerdo en dónde vi, supongo que en un programa de televisión, que para evitar que fallezcan o que caigan en coma, se le pinche un dedo para Ujú. que salga sangre de ese dedo. Ujú. Pero no entendí bien por qué. Desconozco también. No había escuchado. Bueno, escuchaba que es una tradición de los coreanos, por ejemplo, picarse los dedos, pero que yo sepa no encuentro alguna relación Haz de cuenta, farmacéutica o biológica. entendí, lo que recuerdo, es que no recuerdo dónde lo vi, es que el cerebro, en vez de estar concentrado en el derrame Ah, ya. se concentra En el dolor, como un distractor. Puede ser que sí, eso sí es posible. Si te duele un lugar, por ejemplo, te duele una muela, pero luego te cortaste el dedo, se te olvida la muela porque el dolor se concentra ya en el dedo, donde está la mayor lesión, o donde hay más nervios. Eso sí puede ser. Quizás puede ser por ese lado. Pero así otra relación no la encuentro. Entonces, pues es bien interesante, ¿no? Y vean cómo la molécula del agua, propiedades físico-químicas, nos llevó hasta el debate de la felicidad. Literal. Ok, entonces continuamos. Esa fue la molécula del agua. Entonces, déjenme voy al Classroom, para ver la última parte del agua. Classroom. Este. Luego se me olvida de tantas cuentas. Ahí está.
no se asusten si les van apareciendo actividades, porque como hay otros grupos que van más adelantados que ustedes, les van a aparecer actividades. Por ejemplo, aquí está, ¿este ya lo hicieron? No, ¿verdad? Bueno, ustedes hasta ahorita tienen que hacer método científico, bioelementos y ya. Estos dos son los que tienen que hacer. ¿Les mande? Pónganle idea, nada más. Idea. Son los que pueden ir haciendo. Si quieres hacer los otros sin problema, apenas vamos a empezar con carbohidratos, yo creo que la siguiente semana. Entonces, por eso voy poniendo ahí cuestionarios. ¿Ok? El material no lo he cambiado, sigue igual. Entonces, para que lo estés ahí checando. Entonces, ahorita estamos en biomoléculas. Ya vimos pues prácticamente lo que es los bioelementos. Empezamos a ver las generales de las biomoléculas y acabamos de entrar a las propiedades del agua. La siguiente clase vamos a entrar a carbohidratos. Entonces, vamos a ver esta pequeña grabación. El agua es una sustancia o molécula química que está formada por la unión de un átomo de oxígeno, O, con dos átomos de hidrógeno, H. Estos tres átomos se mantienen unidos por la formación de enlaces covalentes, enlaces de tipo muy fuertes y estables. La molécula de agua tiene por fórmula H2O, pudiéndose escribir como HOH. Es esta molécula, sus enlaces y sus interacciones son las responsables de que sea una sustancia líquida, incolora y sin sabor. El agua se encuentra en una gran proporción distribuida en toda la Tierra, entre el agua dulce y salada. El agua es indispensable para que exista la vida en nuestro planeta, ya que es un recurso natural muy valioso. Se encuentra entre un 60 a 70% en los organismos vivos, lo cual es una elevada proporción que les permite cumplir innumerables funciones. Entre algunas de estas funciones vitales están las estructurales, las reguladoras como el mantenimiento de la temperatura corporal y la regulación del pH, acidez o alcalinidad, dentro de límites normales. Asimismo, el agua realiza el transporte de los nutrientes y desechos en los seres vivos. También es empleada en muchas áreas del quehacer productivo, tecnológico, científico y de rutina diaria del ser humano. Desde el aseo, cocción de alimentos, entre otros usos. En este video te explicaré las propiedades físicas y químicas del agua, y si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifedirt.com. Propiedades físicas del agua. Las propiedades físicas del agua se relacionan con las características o magnitudes que se pueden medir o determinar al considerar la materia, como por ejemplo su masa, la energía, entre otras. Entre las magnitudes físicas del agua están su color, olor, las formas en que se puede encontrar y todas aquellas que podemos determinar sin que se produzcan reacciones o se altere su composición química. Gusto. Al degustar un poco de agua pura a nuestro paladar, podemos notar que no tiene sabor. Igualmente es inodora o sin olor. Por el proceso de potabilización, a veces se le puede percibir un leve olor que se deben a residuos de cloro. Son los minerales lo que le conceden al agua distintas cartas de sabores. Aspecto. El agua en general es incolora y transparente cuando se observa en un vaso de vidrio. Sin embargo, parece que tuviese un ligero color azul claro cuando se acumula en grandes cantidades en envases grandes o cuando se observa en los glaciares, en los ríos o en los mares. Y es que de hecho, el agua exhibe cierta coloración azulada pálida, cuya percepción se concentra cuanto mayor sea la cantidad de agua. Estados del agua. El agua es muy abundante en la Tierra y se puede encontrar en cualquiera de los tres estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso. El agua a temperatura ambiente es una sustancia líquida, la cual corresponde a su forma más común. Como sólido, el agua recibe el nombre de hielo o nieve, dependiendo del tamaño de sus cristales y del proceso de su formación. Mientras, el estado gaseoso se forma cuando el agua pasa del estado líquido al gaseoso, formando el famoso vapor de agua.
fácilmente reconocible en la cocina y por encima de los alimentos. Densidad. La densidad del agua pura oscila alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras la densidad del agua de mar es un poco mayor debido a la sal que contiene. Punto de congelación. El agua se congela a 0 grados Celsius. A esta temperatura pasa de su fase líquida a la sólida. Al congelarse, el agua se expande. Por eso, en su forma sólida posee menor densidad que en su estado líquido, lo cual facilita que el hielo pueda flotar sobre el agua líquida. Asimismo, esta es la razón por la que al enfriarse el agua en una botella no se debe llenar mucho, ya que el hielo se expande y termina rompiendo la botella. Punto de ebullición. El agua posee un alto punto de ebullición, el cual es de 100 grados Celsius. Debe ser sometida a mucho calor para que pueda calentarse y hervir o alcanzar su punto de ebullición. El agua posee entonces un elevado calor específico, o denominada también capacidad calorífica, que hace que se demore en calentarse, pero también en enfriarse. Es decir, es lento el proceso requerido para que pierda el calor adquirido. Esta propiedad la hace muy útil en los sistemas de refrigeración, en los sistemas de regulación de la temperatura corporal, entre otros relacionados. Conductividad eléctrica. El agua es un buen conductor de la electricidad. Por muy pura que sea el agua, siempre va a tener alguna cantidad de iones, lo que le confiere la propiedad de poseer una de las constantes dieléctricas más altas entre los líquidos no metálicos. Cohesión. Las moléculas de agua se mantienen unidas entre sí gracias a los denominados puentes de hidrógeno, enlaces débiles que se establecen entre una y otra molécula de agua. Debido a este elevado nivel de cohesión, resulta muy difícil comprimir el agua. Adhesión. Es fácil que el agua se adhiera, por ejemplo, a la superficie bien limpia de un vidrio, formando una película, la cual llamamos humedad o mojado. Asimismo, el agua se adhiere rápidamente a nuestra piel, por lo cual nos mojamos apenas llueve o nos metemos en una piscina. De lo contrario, nos secaríamos en segundos. Tensión superficial. La tensión superficial es la resistencia que ofrece el líquido en su superficie al ser penetrado. El agua